Quisiera dar pase al doctor, al doctor Saki Vigio, quien es profesor de Economía en la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de UCLA. Anteriormente ha sido profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y ha sido profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton y Chicago. Su principal área de investigación es la macroeconomía y la teoría monetaria. En UCLA dicta el curso de crecimiento económico y Vigio tiene afición por la programación desde niño y anteriormente ha dictado el curso de informática para economistas en la Universidad del Pacífico. En esta charla, el doctor Vigio abordará el tema de cómo la ciencia económica ha realizado bastantes aportes a la industria tecnológica en Silicon Valley y cómo esa interacción puede aportar a la economía peruana y al mundo de los negocios aquí en nuestro país. Demos la bienvenida al doctor Saki Vigio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del TechSuyo por esta invitación. Como la presentación es muy corta, quiero ir directamente a la presentación, sin más antesalas. Lo primero que quiero abordar es quién soy yo y qué estoy haciendo aquí en esta presentación. Yo soy un macroeconomista, me especializo en el tema de cómo las finanzas afectan la economía y en particular las crisis financieras. Y mi subespecialidad es la organización industrial, que toca un poco el tema de la tecnología y cómo las industrias se organizan. Y bueno, la pregunta automática debería ser qué cosa estoy haciendo yo aquí, dando una charla que tiene en español con labels en inglés. ¿Qué hace un economista dando una charla en una conferencia para empresarios de tecnología? Y la razón por la cual estoy acá parte porque la tecnología y la economía tienen una relación muy íntima. Y en particular esa relación es íntima también para mí. A mí mis padres me pusieron a programar desde los 7 años. Y de hecho enseñé un curso de programación para economistas en la Universidad del Pacífico recién salido del pregrado. Y en mi día a día, en el trabajo que realizo todos los días, la programación es parte de mi trabajo del día a día, porque modelos muy complejos económicos, de decisiones de agentes económicos, se tienen que programar. Es un poco el trabajo que hago siempre. Y para mí es muy especial dar una charla para empresarios de tecnología peruanos, sobre todo porque mi madre fue una pionera en el mundo de la tecnología en el Perú. Mi madre trajo la primera franquicia de Apple al Perú. Entonces es un gran honor para mí dar una charla en frente de empresarios de tecnología. Entonces quiero abordar el tema de cómo la economía tiene aportes a la industria tecnológica. Lo que quiero que se lleven a sus casas luego de esta presentación es una serie de conceptos económicos que impactan en el mundo de la empresa tecnológica. Y quiero que se lleven la idea de que en algún momento, al madurar sus empresas, al madurar sus negocios, consultar la opinión de un economista o traer un economista al negocio, a casa, puede ser una buena idea. Y voy a sustentar eso con ejemplos y voy a sustentar eso con mucho material que tienen ustedes a disposición en esta presentación, la cual voy a colgar en mi página web y la pueden descargar. Toda la presentación tiene muchos links con videos y papers que les pueden ser útiles. Entonces, quiero organizar la presentación en torno a una idea simple que está presentada aquí en este flowchart. Dos de los círculos les deben ser muy familiares. El primero es que la informática o el computer science a la empresa tecnológica le aporta todo el tema de algoritmos y de programación, el tema de inteligencia artificial o Internet of Things o Machine Learning, que están muy de moda, y son conceptos muy naturales y al principio de formarse una empresa, pues se arranca por ahí. Luego la empresa tiene distintas operaciones, logística, reparto, etcétera. Y para eso tiene mucho aporte el tema de investigación de operaciones, lo que, digamos, está relacionado a la ingeniería industrial. Pero la economía tiene también aportes en la empresa tecnológica, porque la economía se trata, al fin y al cabo, del manejo de los incentivos de los individuos, de la idea de crear mercados y la idea de diseño de precios. Y
a nivel de economía avanzada, a nivel de economía doctoral, se vuelve mucho más sofisticado el tema de análisis económico, más allá de lo que aprende cualquiera en un pregrado, como es el tema de la oferta y la demanda. Entonces, son estos aportes que tienen un rol muy importante en la empresa tecnológica. Y resulta que la semana pasada han ganado el Premio Nobel de Economía, especialistas en el tema de subastas, que ha tenido bastante impacto en la empresa tecnológica. Entonces, quiero partir por dos ejemplos que a mí me llamaron la atención cuando me los encontré. Yo estaba pasando un año visitando la Universidad de Princeton, en el Departamento de Economía y Finanzas, y me invitaron a una charla, a la cual no pensaba atender. Era una charla que la hizo este economista que estoy poniendo acá, y tienen el link acá a un video que hace él, que trabajaba para Uber. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué voy a atender por qué iría a una charla sobre Uber si estoy acá en el Departamento de Economía? ¿Qué tiene que ver con esto? Pero me pidieron que vaya, porque al parecer no había muchos asistentes. Y al final terminó siendo una de las charlas más fascinantes a las cuales he estado como asistente. Entonces este economista, Keith Chen, que resulta ser mi colega el día de hoy en UCLA, es un economista que se especializa en el tema de comportamiento. Se hizo famoso por hacer un estudio con monos, para entender el comportamiento económico de los monos, saber si los monos ahorraban jugando con plátanos. Y se había especializado en el tema de comunicación. Entonces, resultó dando una charla sobre Uber, porque Uber lo había contratado como economista en jefe para que les resuelva un problema. Si ustedes recuerdan el uso de Uber, de la plataforma de Uber hace unos 5 años, cuando Uber recién empezó, existía lo que se llamaba en inglés el surge pricing, la idea de que te decían, hoy día a tal y tal hora está el precio del carro en Uber a un múltiple de 5 de lo que normalmente te cuesta. Entonces la gente se amargaba, yo mismo me he amargado cuando veía un múltiple de 10, decía no lo voy a tomar. Y lo invitaron para que mejore el tema de comunicación, cómo hacer para avisar al cliente que estaban subiendo el precio. Y al final lo que terminaron por resolver fue una solución muy sencilla, que era, no digamos que estamos incrementando el precio 5 veces, simplemente pongamos el precio. Entonces, si normalmente cuesta $5, pues solamente digamos que es 10, no digamos que estemos cobrando el doble, si nadie se amarga. Y ese problema lo resolvió muy rápidamente. Pero había un problema más importante todavía para Uber, que lo descubrió, y el problema era el siguiente. Lo que hace Uber para separar el espacio es que coge, digamos, un mapa como si fuese Google Maps y separa el espacio en hexágonos. ¿Por qué hexágonos? Bueno, eso es otro aporte de las matemáticas en el mundo de la informática, pero resulta que Uber, por razones de eficiencia, separa el espacio en hexágonos. Y lo que pasaba en esa época es que al principio del diseño de los precios en Uber, lo que hacía Uber es simplemente medir cuántos autos estaban en un hexágono y cuántos clientes estaban apretando que querían un auto en un hexágono en particular. Entonces, los hexágonos que tenían más clientes que autos tenían una subida de precio. Pero el problema que tenía Uber era que cuando había un hexágono que tenía un precio muy alto, porque habían más clientes, más pasajeros que autos, cuando veían en los cuadros vecinos, en los hexágonos vecinos, veían los autos que estaban parqueados, que había un precio más alto en otro hexágono, automáticamente apagaban su celular y se iban todos al hexágono con el precio más alto. Entonces empezaban a crear flujos de autos que eran flujos perversos, ¿no? Entonces era un problema de cómo diseñar los precios. Entonces este economista que lo habían traído para resolver temas de lenguaje, en realidad dijo, bueno, acá hay un problema mucho más fundamental, que es todo el diseño en el grid de precios de Uber, y eso está todo documentado en este video. Y lo que hizo fue, bueno, diseñar un sistema donde se suavizan los precios, y ahora, al día de hoy, Uber te cobra $6 en un hexágono, el hexágono siguiente tiene que ser un salto muy pequeño en el precio, por ejemplo, $5.75 o lo que sea. Entonces, no tienen saltos más allá de 25 centavos y suavizan a lo largo de los hexágonos los precios. Entonces, ese fue un primer evento donde yo me encontré con economistas que estaban teniendo un aporte importante en el mundo de la tecnología. Un segundo ejemplo es una visita que tuve la suerte de tener a Alipay. Alipay es la rama financiera de Alibaba, que es el equivalente al eBay que usan en China. Me invitaron a una conferencia sobre finanzas donde pasamos un día
una charla con el gobierno chino y una charla al día siguiente con unas charlas con el sector privado. Y a la empresa que visitamos y con los que conversamos era esta Alipay, que como les digo es la rama financiera de Alibaba, que es el eBay de China. Y esta empresa Alipay tiene, por número de clientes, o gente que tiene la plataforma, 600 millones de chinos, de los cuales 300 millones piden prestado, piden crédito a, a Alipay. Y créditos van desde los $100 o $20 hasta el crédito máximo, que es de $1 millón para algunos de sus clientes que tienen empresas ahí. Y piden un préstamo automáticamente en el teléfono por $1 millón, lo cual es impactante. Y cuando yo visité esa empresa, lo primero que pregunté fue, ¿cómo es que funciona el tema de crédito acá en China? ¿Cómo es que hace alguien para pedir prestado $1 millón en el teléfono y no desaparece el día siguiente, se toma un vuelo y desaparece? Y lo que me dijeron es que no lo hacen, los clientes no hacen eso, y que tienen muy claro qué cliente lo va a hacer, porque la plataforma de Alipay está conectada con la plataforma de Alibaba, que es la de eBay. Y entonces Alipay puede saber qué pasa si el tipo se va con ese $1 millón con su empresa. Si deja de pagar ese préstamo, lo que hace automáticamente Alipay es lo desconecta de Alibaba, que es la plataforma donde su empresa vende. Entonces, como tiene la información de las ventas, sabe cuál es el costo personal que sufriría ese individuo si se va corriendo con el dinero. Eso es una forma que se llama, en economía, la forma de sostener el crédito en el tiempo en un sistema donde el sistema legal es muy difícil. Tiene que haber una penalidad económica más allá de lo que pueda penalizar una corte. Entonces, ese es un ejemplo muy importante porque nos explica cómo conectar dos productos, el producto financiero con el producto de la plataforma de ventas, es muy importante. En economía eso se llama bundling of products. Este video que colgo acá es un video que les muestra un poco cómo en China se forman a través de esas informaciones los credit scores. Ese es un video tomado, no sé si es verdad el video, pero tienen una foto tomada en el metropolitano de Shanghai, y estos son imágenes donde el credit score de cada una de estas personas está en la foto, aparece en la foto. Entonces, ¿para qué sirven los economistas? Esto es un chiste, ¿no? ¿Cuántos economistas se necesitan para cambiar un foco? Y esta es mi respuesta. Se necesitan 999.5. Necesitas 10 que hagan teoría, necesitas 900 y pico que hagan análisis empírico, pero al final se necesita un asistente que vale 0.5, que es el que realmente cambia el foco. Es un chiste. El punto que quiero hacer es que en realidad no necesitas un economista para que construya un carro o para que venda un carro. No somos buenos vendedores, ni tampoco somos buenos contando chistes, pero sí se puede necesitar un economista para entender los mercados, entender quiénes son los clientes, entender quiénes son los suppliers, ¿no? Y acá voy a basarme un poco esta presentación en un paper que tengo acá también atado a la presentación, y un video del mismo paper que cuenta un poco cómo los economistas están percolando en las industrias de tech. Está Susan Athey, una de mis economistas preferidas, y ha sido la Chief Economist de Microsoft por muchos años. Entonces ella habla de cómo están entrando los economistas a estos mercados. Esta es una tabla sacada de ese paper que cuenta un poco todas las empresas que han contratado economistas a nivel de PhD y están resolviendo problemas bastante complejos. Entonces, lo que voy a hacer en la charla, en lo que viene en los puntos siguientes, es tocar varios ítems en los cuales los economistas han aportado a la industria de tech. Simplemente es un glosario de ideas que ustedes se pueden llevar para luego hacer la investigación por su cuenta, y yo les voy a dejar un link atado a cada idea. Entonces tenemos empresas como Alibaba, Airbnb, Amazon, Facebook, etc. Lending Club, tengo amigos que han trabajado con Lending Club. Entonces, hay muchos economistas que han abordado posiciones de liderazgo en muchas empresas de tech, y esto es una lista, obviamente no exhaustiva,
de economistas a los cuales yo admiro y conocía su trabajo antes de que entren a la industria de tech. Una es esta Susan Athey de Stanford, como les decía, ha sido Chief Economist de Microsoft. Pero Pat Bayari, por ejemplo, ha sido un economista que hace realización industrial, que ha pasado a ser el Head Economist de Amazon. Hal Varian, que es el autor del libro principal de microeconomía de pregrado, pasó a ser el Head Economist de Google, y ahora voy a hablar por qué. Y finalmente, Keith Chen, que es mi colega en UCLA, que ha sido en algún momento el principal economista de Uber, y hay muchas otras empresas. Entonces, entrando a la temática, ¿qué temas los economistas están teniendo un impacto en la industria de tech y por qué han sido contratados? Un primer ítem es el tema de Big Data. Big Data es una palabra que hay mucha jerga en el mundo de la tecnología, que es una cosa que a mí no me gusta, pero para los economistas, Big Data significa un concepto muy concreto. El concepto es el siguiente. Cualquier persona que ha llevado un análisis estadístico o un curso de regresiones ha estudiado problemas donde hay una variable que quiere explicar otra, ¿no? Entonces lo que se tiene son muchos puntos de data en el tiempo o en número de gente con pocas variables. Por decir, si queremos ver el impacto en los salarios de la educación, la variable es cuántos años de educación tiene tal y tal cual individuo, y la variable que queremos explicar son los salarios. Pero con el mundo de la tecnología y toda la información que se puede recaudar en las plataformas de páginas web, los economistas han encontrado con un problema que es el opuesto, que es la situación en la cual hay muy pocas variables para explicar o muy poca información que queremos usar, con muchas variables explicativas. Es el problema inverso. Por ejemplo, queremos ver la decisión de una persona que es un cliente de Amazon de comprar un libro. ¿Y por qué se necesita esa decisión? Porque, bueno, se quiere ver si se usa un advertisement, una propaganda dirigida a ese individuo, ¿no? ¿Y qué información hay? Bueno, hay un historial enorme de todas las transacciones que ha hecho ese individuo en el tiempo. Entonces son muchísimas variables. Incluso se tiene su edad, y si se linkea entre plataformas, se tiene cuál es su red social, etcétera, etcétera, qué videos le gusta ver, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación donde la econometría, que es la medición de las relaciones entre variables, ha cambiado, y donde hay muchas más variables, y en realidad se tiene que decidir qué variables se usan para predecir. Entonces, estos son dos videos de tanto el head de Google como el de Amazon, que explican este concepto. Un segundo aspecto donde los economistas son bastante buenos en identificar relaciones estadísticas es cuando se necesita una relación de causa-efecto. Es decir, cuando hay un problema de doble causalidad, y ahí los economistas también están teniendo aportes en el mundo de tecnología. Un segundo concepto que es importante es todo lo que se llama la teoría de search and matching, la teoría de búsqueda y macheo. Esto es una teoría que tiene aportes en lo que se llama over-the-counter markets, que es decir, mercados financieros en los cuales se transa no en una plataforma única, sino es una plataforma donde alguien que quiere vender quiere comprar algo. En mercados financieros estoy hablando. Por ejemplo, los mercados de bonos se transan en plataformas over-the-counter. Y ahí no necesariamente funciona como el mercado de acciones, donde hay un precio posteado en una tabla y alguien que quiere puede ir a comprar en ese mercado, sino que son mercados donde la gente se tiene que ir a buscar, tiene que salir a la calle o a una plataforma electrónica para encontrarse, para venderse los activos. Ese mismo mercado también representa el mercado laboral, donde hay gente que no existe un precio por un bien único. No es como el mercado del café, que tiene un precio y hay una oferta y demanda por costales de café, sino que es un mercado donde hay una persona que quiere contratar a alguien y hay una persona que quiere ser contratada, y van a negociar un salario al principio de entrada y tienen que encontrarse. ¿Y cómo es que se hacen para encontrar? Ese es el mismo mercado, es un mercado que conceptualmente es lo mismo que el mercado de citas, el mercado de dating, y las plataformas como Tinder, por ejemplo, básicamente están matcheando hombres y mujeres para el mercado de citas. Y es igual al mercado de transporte también, el mercado de Uber, donde se encuentran transportistas o taxis con pasajeros. Entonces, ¿qué aportes tienen los economistas en estos mercados? Bueno, nos pueden explicar básicamente cómo es que una geografía o una plataforma
puede afectar la probabilidad de que se encuentre el lado de la oferta y la demanda? ¿O cómo es que se determinan los términos de intercambio? Por ejemplo, en el mercado laboral no hay un precio asignado, sino que cómo es que van a negociar. Entonces, lo que tiene como aporte la economía en este mundo, o en este concepto, es identificar cuáles son las fricciones físicas o las fricciones que evitan que haya una transacción siendo realizada. Y tienen mucho que decir en cuanto al diseño de las plataformas y cómo puede hacer una empresa, por ejemplo, Tinder, para mejorar el macheo entre la oferta y la demanda. ¿Cuánta gente tiene que permitir que haya matching en un mercado en particular? Como les decía, hay un segundo segmento que está muy relacionado al primero, que es el mercado de las subastas. Y ahí han tenido, como les decía, aportes que han sido premiados recientemente, aportes en el mundo de las subastas, en el mundo de la tecnología, por ejemplo, en el diseño de cómo Google hace subastas por espacios de propaganda o de advertisement. Y ahí, en este video que les cuelgo acá al costado, a este punto, hay un ejemplo muy interesante en el cual se ve que hay un cambio en cómo Google pasó a hacer subastas en el tiempo. Pasó a hacer subastas de lo que se llaman subastas holandesas, donde uno pone un precio por tener un cierto espacio y paga el precio que paga el tipo que está detrás. Eso es un sistema que no funcionaba tan bien para Google y fue adaptándolo en el tiempo, y acá tienen el video que les explica cómo fue esa adaptación y cuántos revenues o cuántos ingresos les permitió subir. Y las subastas también se usan para machear dos lados que quizás no tienen un precio. Por ejemplo, en el mercado de órganos, es muy importante que en ese mercado, como no tiene un sistema de precios, pensar en cómo una plataforma puede mejorar la asignación entre la oferta y la demanda. Y hay otros mercados, como por ejemplo el mercado de médicos y cómo se hace un macheo entre médicos y hospitales una vez que se gradúan de la escuela de medicina, cómo se asignan a los mejores médicos a los hospitales de preferencia y así sucesivamente. Entonces, esta teoría de las subastas o del diseño de mercados tiene aportes en esos segmentos. Todo el tema de reputación o cuánto se registra de las transacciones es muy importante para todo el tema de pago y fintech. Ahí tienen aportes la teoría de juegos, que nos permite entender cómo es que hace un tipo que va repetidas ocasiones pedirle crédito a esta empresa Alipay como para pagar. ¿Cómo podemos pensar en ese tema de reputación? Y también conectar con los registros de pagos, y hay toda una literatura que aborda esos temas. Entonces, ¿cómo pensar en el tema de pagos y de garantizar que los créditos se repaguen cuando uno no quiere ir al sistema judicial, que es particularmente pertinente en el mercado peruano, donde es muy difícil resolver los juicios de manera rápida? Hay toda una rama de la economía que se llama la programación dinámica, está asociada mucho a la investigación de operaciones, que tiene que ver con las decisiones dinámicas en el tiempo. Y al poner este slide estaba pensando que esa rama tiene un aporte para la industria tecnológica cuando uno quiere pensar en cuándo es que su cliente va a regresar. Si yo quiero pensar cuándo es que mi tal o tal cual cliente va a volver a comprar un teléfono, o va a volver a comprar una televisión o una computadora porque ya me la compró hace 2 años, tengo que pensar dinámicamente en cuándo es que va a reponer ese aparato y cuándo sería idóneo que yo le mande un advertisement cuando creo que se está venciendo su producto y es momento de renovarlo. La organización industrial tiene aportes importantes también para el mundo de la tecnología porque es la rama que estudia la estimación de la demanda en mercados que pueden ser súper complejos. No es una estimación simple como concebimos conceptualmente en un curso de pregrado, simplemente dibujando una curva. Es mucho más complejo. Tenemos que pensar, por ejemplo, en los aportes que tiene la organización industrial en el diseño de medición de demanda, por ejemplo, en la industria del transporte comercial, donde se tiene que diseñar todo el sistema de cómo van subiendo los precios en el tiempo conforme se va llegando a la fecha donde se va a realizar un vuelo, ¿no? Entonces lo que hace esta estimación es básicamente medir qué tan elástico es el último tipo, cuánto responde al precio
el último tipo que se va a subir al avión cuando el avión ya está casi lleno. Ese mismo concepto va a importar en la industria de tecnología en otros aspectos cuando se está vendiendo, por ejemplo, un producto que va a expirar en el tiempo, ¿no? Como les puse en el ejemplo de Alipay y Alibaba, también existe la idea de juntar productos, ¿no? El caso clásico, el ejemplo clásico es ¿por qué Google sacó una empresa, Google Chrome, ¿no? Google, que es una empresa de un search engine, ¿no? Sacó un producto que era un Web Explorer. ¿Por qué juntó los dos productos? Y bueno, la respuesta es porque si tenía un Explorer que era un Web Explorer que era súper eficiente, más atractivo que otros, la gente iba a usar su engine. Y eso era la parte de juntar los productos. Pero como el ejemplo anterior que les di, el de Alipay y Alibaba, hace mucho sentido juntar una plataforma de fintech con una plataforma de venta de productos que no tienen nada que ver con fintech, porque nos permite recaudar información sobre qué clientes son potencialmente buenos pagadores. Y también está todo el tema de networks. Eso es una rama bastante reciente en economía que nos permite entender cómo son las conexiones entre personas, cómo es que se informan las personas en el tiempo. Y eso es importante, por ejemplo, para entender el tema de referrals, cuando hay una empresa que quiere contratar a alguien y bueno, poner un job posting online es mucho peor o mucho menos eficiente que conseguir una referencia de un colega. Entonces, todo el tema de referencias y de networks y con quién se junta cada persona y entender cómo fluye la información en los networks y cómo se propaga información es importante. Por ejemplo, si queremos pensar queremos que alguien recomiende el producto, entonces puede ser importante pensar en un tema de network. Entonces, todos estos son conceptos a los cuales he añadido links y ustedes pueden entrar para informarse un poco. Y son conceptos que quiero que se lleven eh, a casa y piensen un poco de qué manera les puede servir. Y esto es simplemente esta presentación tiene el objetivo simplemente de abrirle un poco el panorama a las personas que escuchan para pensar en estos temas. El segundo punto es el feedback que tiene la economía y la tecnología sobre la ciencia económica y la tecnología sobre la economía en sí misma. Y acá quería tocar unos cuantos temas que tienen que ver con la economía peruana en particular. Quiero decir que el Perú es un país que está bastante retrasado en el tema tecnológico. Por ejemplo, ha sido muy lento el tema de seguir los contactos entre personas y poder hacer el tracing de personas que están infectadas. Si vemos ejemplos como países como Israel, por ejemplo, que tiene una economía mucho más avanzada y un mundo tecnológico mucho más avanzado, entonces ha habido mucho el tracking de enfermedades a través del mundo tecnológico. Otro aporte que hubiera sido genial tenerlo es que existe una plataforma de pagos, en particular una plataforma de pagos para los individuos y del Estado, ¿no? Porque parte del problema ha sido que cuando el Perú ha querido darle un soporte económico a muchas familias, han tenido que ir a pie al Banco de la Nación a hacer unas colas en plena pandemia, donde se ha contagiado mucha gente, cuando hubiera sido muy sencillo que tengan plataformas electrónicas y se distribuye, ¿no? Si los chinos tienen esas plataformas a un nivel de PBI per cápita un poco mayor que el nuestro, pero no mucho más, no puede ser que el Perú no lo tenga, ¿no? Otro problema muy grande en el Perú es la informalidad y realmente la informalidad también resulta de que la vida es muy complicada, conseguir un crédito financiero, conseguir un seguro, pagar los impuestos. No solamente que la gente no lo hace porque no quiere, también hay un tema de unos costos tremendos burocráticos que se pueden simplificar. Todo el tema del transporte, ¿no? El transporte es un problema al fin y al cabo de coordinación porque es un mercado donde no hay precios. Parte del tráfico cuando van por la Javier Prado es el resultado de que hay pasajeros en autos con un solo pasajero, autos con un solo pasajero, mientras que si se puede coordinar más pasajeros se podría forzar un menor número de vehículos. Y todo el tema de información, ¿no? Que la gente pueda buscar mejor sus trabajos, que pueda buscar mayor eficiencia aquí en vender productos, todo el tema de coordinar vigilancia o incluso el tema de madres que quieren salir a trabajar y no pueden porque tienen que cuidarse a sus niños, podrían coordinar a través de plataformas electrónicas para no perder un día laboral. Todo el tema de competitividad, ¿no? Hay mucho por donde generar en tema de competitividad.
Y finalmente quiero abordar dos últimos temas, muy a la misma velocidad que he dado esta charla, que son cómo es que la tecnología tiene en realidad también un aporte sobre la ciencia económica, es decir, el último feedback. Y acá hay cambios también importantes en cuanto a cómo está percibiendo la teoría económica al mundo. Y acá la dificultad es pensar, cómo pensar en un mundo donde el principal producto, una industria donde el principal producto, que es la información, no tiene un precio. Cuando ustedes entran a Google, nadie les está cobrando. Cuando alguien entra a Google Maps, nadie les está cobrando por ese. No tienen información, pero ahí se está generando muchísima actividad económica y muchísimo valor agregado. Lo mismo con Facebook y las plataformas sociales. Entonces, ¿cómo pensar en el precio de la información, ponerle un precio, cómo contarla para el PBI, por ejemplo, que es una cosa que no se hace, y cómo evaluar el tema de privacidad y cuánto nos están cobrando al perder nuestra privacidad? Y finalmente, se están abriendo muchas preguntas en cuanto a cómo regular el tema tecnológico y cómo es que la tecnología está generando la pérdida de muchos empleos cuando se crean plataformas que reemplazan a personas. Y acá la pregunta clave es cómo hacer que la tecnología pueda en realidad ser dirigida hacia sectores que en realidad hacen un enhancement del empleo y no al revés. Termino con una caricatura que resume lo que quiero que se lleven de esta charla, y es esta del tigre Gareca, enseñándonos cómo tenemos que pensar. Yo lo que quiero que se lleven de esta charla es todo este menú de conceptos, ideas, y tenemos que pensar todos juntos en cómo aplicarlas, cada quien en su sector, ustedes en la industria tecnológica y yo en el mundo académico. Muchísimas gracias.